Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, sé que nos preparamos para todo. Nos preparamos para enfrentar la vida. Los jóvenes empiezan a estudiar desde la escuela y llegan a la universidad y estudian una carrera para enfrentar la vida. Nos preparamos para un examen, nos preparamos para casarnos y para todo nos preparamos. Pero la pregunta en esta mañana es, ¿estás preparado para morir? Si murieras hoy, ¿estás listo para irte con el Señor? El tema de hoy es morir en fe. Y así como nos preparamos para la vida, también nos debemos preparar para enfrentar la muerte. Hoy estaremos viendo cómo enfrentar la muerte. Hace casi un año estaba en la finca trabajando y de pronto pensé, yo debo de cambiar de empleo. Debo de buscar otra cosa que hacer. Y para eso tuve que prepararme, estudiar otra cosa. Y entonces cuando ya estaba preparado, salí de esa empresa y me contrataron en una nueva empresa. De la misma manera, hermanos, nosotros como cristianos y toda persona independientemente debe de pensar en la muerte. Porque la muerte es algo que no pregunta si es joven o es viejo. La muerte llega en cualquier momento. Los jóvenes muchas veces piensan que la muerte está por allá, lejos. Pero como decía un autor, a veces está agazapada ahí detrás de la puerta. Por eso la pregunta es, ¿estás preparado para morir? ¿Estás preparado para enfrentar la muerte? Van Susteren preguntó a Billy Graham si tenía esperanza y Graham le respondió, tengo un montón de esperanza porque he creído en Jesucristo. Soy un creyente de Jesucristo, quien resucitó de entre los muertos y está vivo ahora mismo. Mi esposa ya está en el cielo. Definitivamente anhelo verla en el futuro cercano, porque ya tengo 92 años y sé que mi tiempo en la tierra es limitado, dijo Graham. Pero tengo una esperanza tremenda y es el anhelo de que yo estaré allí en la vida futura. Y estaré allí gracias a lo que Dios hizo por medio de Jesucristo al morir en una cruz. Fin de la cita. Hermanos, el cristiano tiene una esperanza. El cristiano sabe que al morir estará con Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Morir en fe es morir en esperanza. Es morir confiando en que apenas partamos de esta tierra, vamos a estar en la presencia de Dios. Y toda persona va a morir, porque así está establecido, dice Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez
y después de esto, el juicio. Está establecido que los hombres mueran. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo fue establecido esto? ¿Cuándo fue establecido? Bueno, fue establecido en el huerto del Edén. Cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, Génesis capítulo 2, versículo 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí está la sentencia. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Muriendo, morirás. Así que, en bien el hombre pecó, entró en vigencia la sentencia que Dios había pronunciado en el huerto del Edén. Y eso lo vemos en Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre, así mismo entró la muerte. La muerte pasó a todos los hombres. Todos los hombres son pecadores, todos los hombres mueren, porque la paga del pecado es que la muerte. De manera que todos somos testigos de esta realidad. Todos los hombres mueren. Nadie se escapa de la muerte. Mueren los ricos, mueren los pobres, mueren los niños, mueren los ancianos. Todos morimos. La muerte no pregunta por estatus social. No, la muerte simplemente llega. Y cuando llega, ella llega para llevarse a aquella persona. Partiendo de esta terrible realidad, es que nosotros como creyentes debemos prepararnos para morir. La Biblia no se preocupa de si moriremos. Eso está explícito en la Biblia. Moriremos. Pero la Biblia sí se preocupa de el cómo moriremos y cuándo moriremos. ¿Cómo moriremos y cuándo moriremos? El cómo es el estado en el momento en que nosotros morimos. Esto no es como si, por ejemplo, un accidente o una fiebre, un dolor de cabeza, un infarto. No estamos hablando de la causa en un sentido que llevó a la persona a la muerte, sino el estado en el cual la persona estaba en el momento de morir. ¿Cómo murió? ¿Murió en pecado o murió en fe? De eso es lo que se trata la pregunta de cómo moriremos. Billy Graham fue un predicador de los Estados Unidos y en una ocasión él estaba siendo entrevistado por Jaspar, un humorista, y él estaba en una entrevista pública. Todas las cámaras estaban enfocando a Billy Graham y la gente estaba preocupada porque este entrevistador era un humorista. Y estaban preocupados porque Billy Graham era un predicador. ¿Y cómo iba a encajar un humorista que se la pase haciendo chiste con un predicador? Y él empezó a hacer chiste y a distraer un poco a Billy Graham. Pero en un momento Billy Graham miró a los ojos a Jaspar y le dijo, Jas, ¿estás preparado para morir? Billy Graham fue directamente
a la yugular, fue directamente al corazón. Así que el cómo moriremos es algo que nos debe importar a todos los hombres. Y es una pregunta legítima que nosotros nos debemos hacer y le podemos hacer también a las personas cuando le estamos evangelizando. ¿Estás preparado para morir? Es algo que va directamente al corazón y que nos lleva a nosotros a reflexionar sobre cómo estamos caminando, cómo estamos transitando, si hemos arreglado nuestras cuentas con Dios o todavía estamos en deuda. Tenía una amiga que padecía de cáncer, pero antes de padecer cáncer, ella le había sido infiel a su esposo, lo había dejado. Y luego entonces padeció, se contrajo esta enfermedad de cáncer. Y cuando supe que ella tenía cáncer, la llamé y hablé con ella. Y le pregunté, ¿cómo está tu relación con Dios? Ella me dijo, ya me reconcilié con el Señor. Ella siguió en tratamientos y yo la llamaba para preguntarle cómo iba. Estuve una conversación muy cercana por teléfono con ella durante todo ese tiempo. Pero de pronto, al transcurrir los días, ella me dice, los médicos ya no encuentran nada que hacer. Definitivamente me han mandado a morir a la casa. Y yo nuevamente le dije, pon tu confianza solamente en Dios. Pon tu fe en Cristo. Es lo único que tienes que hacer. Al pasar algunos días, supe por medio de las redes sociales que la joven había muerto. Déjame decirte, hermano, que algunas personas tienen la oportunidad de saber o de predecir un poco cuándo van a morir. Y de cierta manera tienen la oportunidad de prepararse para enfrentar la muerte. Y en la Biblia encontramos algunos personajes que Dios le permitió saber cuándo iban a morir. Encontramos a Abraham. Cuando Abraham era viejo, bendijo a Jacob. Cuando Abraham era viejo, bendijo a Isaac. Él sabía que iba a morir. Cuando Jacob era viejo, bendijo a sus hijos, sabiendo que sus días ya habían terminado en esta tierra. En Génesis capítulo 47, versículo 33, encontramos este relato. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. ¿A cuántos les gustaría morir así? Arreglar sus cuentas, redactar el testimonio, darle a cada uno lo que le corresponde y luego simplemente cerrar los ojos y morir. Pero no es así para todas las personas. No es así para todos los hombres. Algunos, la muerte nos toma o les toma por sorpresa. Muchas personas simplemente un paro, una bala en la frente, un accidente y se acabó todo. Ayer estaba leyendo un artículo de la princesa Diana. Aunque hace muchos años murió, todavía siguen escribiendo acerca de esta mujer por su impacto en la historia de la sociedad. Y en el artículo que leía, describía el momento en el cual esta mujer había muerto.
Ella estaba en un hotel, iba a salir con su compañero sentimental y su guardaespaldas, y iban en una limusina y de repente iban entrando en un túnel. El conductor perdió el control y la camioneta chocó contra un extremo del túnel y luego volteó para el otro extremo y chocó contra un poste, una columna, y allí terminó el carro. Ella quedó viva, pero mientras la trasladaban al centro asistencial o al hospital, estando ya en atención médica, definitivamente murió. Así que, hermanos, la muerte no pregunta por estatus, no pregunta por sexo, no pregunta si es rico o es pobre, simplemente ella llega y algunas personas las cogen de sorpresa. R.C. Sproul cuenta que su padre le dio una parálisis en medio cuerpo. Y entonces su padre dejó de trabajar y de ahí en adelante se dedicó a estar allí simplemente a ser atendido por R.C. Sproul, que era un joven, y él lo llevaba al comedor y nuevamente lo tenía que traer a la cama. Pero hay algo sorprendente en esta historia, y es que mientras su padre estaba en esa condición, él consiguió una Biblia y una lupa y con el ojo bueno empezó a leer las Escrituras. Y cuando su padre estaba a punto de morir, llamó a R.C. Sproul, que era un joven no cristiano, y le dijo: hijo, siéntame aquí en el sofá. Y lo sentó. Y le dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. R.C. Sproul le dijo: ¿qué dices, papá? No digas eso. Y esas fueron las últimas palabras de su padre, y a los pocos minutos murió. Ahora, muchos años después, R.C. Sproul empezó a estudiar teología bíblica. Y cuando empezó a estudiar teología bíblica, R.C. Sproul entendió que su padre había muerto en fe, que su padre había muerto en Cristo, y que su padre estaba citando las Escrituras en el momento de su muerte. Y esto es lo que precisamente nos dice la segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, del 6 al 8. Esto es lo que el apóstol Pablo se está escribiendo cuando ya sus días están cortos. Ya él sabe que la guillotina está a punto de descargarse sobre su cabeza y que ya sus días en esta tierra han terminado. Él escribe una carta a su discípulo amado Timoteo, y es la segunda carta pastoral, y él escribe: porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo sabía que sus días en esta tierra habían terminado. Y le dice: Timoteo, he peleado la batalla, he acabado la carrera. Déjeme decirle, amados hermanos, que la vida cristiana se presenta como una carrera. Y hay cristianos de carrera larga y hay cristianos de carrera corta.
Un cristiano de carrera corta es uno de los ladrones que estaban al lado de Jesús, el cual dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y de inmediatamente Jesús le dice: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuánto tiempo vivió la vida cristiana? No, solamente fueron unos instantes. Algunas personas aún mueren en el lecho de muerte. La semana pasada compartía con los jóvenes de la iglesia y con toda la congregación, pero hablaba directamente a los jóvenes, donde el proverbista Salomón le dice a los jóvenes: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, porque va a llegar un día que tú vas a rendir cuentas a Dios. De manera que los jóvenes tienen la oportunidad de vivir toda una vida cristiana, de darle todo a Dios, todo el tiempo, toda su energía y entregarse por completo a Dios. Pero hay muchas personas que simplemente llegan cuando ya están muriendo. Y le decía a los jóvenes: no alberguen tal esperanza de que tú en el momento de la muerte vas a tener la oportunidad de arreglar tus cuentas con Dios, porque la fe es algo que es un don. Y por otro lado, no sabes cuándo ni cómo vas a morir. De tal manera que albergar tal esperanza es dar un paso al falso. Hay cristianos de carrera larga y hay cristianos de carrera corta. Hay muchos cristianos que le sirven todo el tiempo a Dios. R.C. Sproul es uno. John MacArthur. Toda su vida sus padres han sido cristianos. George Bush. Todos estos hombres predicadores, sus padres han sido cristianos. Han recibido al Señor desde su juventud, 90 años, 80 años. Vimos la historia de Billy Graham, casi 100 años predicando el Evangelio. Cristianos de carrera larga. Pero la vida cristiana se presenta así, como una carrera en la cual nosotros corremos, en la cual nosotros vivimos. Y nosotros debemos de luchar por llegar a la meta. Y la meta es Cristo. La meta es la salvación. Esa es la meta. Pero también se presenta como una lucha. He peleado la buena batalla. Luchamos contra Satanás, contra la carne. Luchamos contra el pecado. Es una lucha, la vida cristiana es una lucha constante. Así se presenta la vida cristiana. Pero el apóstol Pablo dice: bueno, ya yo he corrido la carrera. He peleado la buena batalla de la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo sabía que sus días en esta tierra estaban contados y era necesario escribirle a su discípulo amado Timoteo. Dice R.C. Sproul: yo no sé si mi padre me enseñó a vivir, pero sí sé que me enseñó a morir. El apóstol Pablo no solamente le enseñó a Timoteo cómo vivir la vida cristiana y cómo conducirse en la iglesia, sino que también le enseñó a Timoteo cómo morir en fe. Morir en fe es morir en paz, es descansar de la lucha, de esta lucha que nosotros tenemos en esta tierra y descansar en el Señor. Es
dejar esta tierra para estar con Cristo. La palabra fe en nuestros días es una expresión muy desgastada, pero creo que el significado más profundo es confianza. Cuando la Biblia habla de estos hombres que murieron en fe, significa que confiaron en Dios hasta el día de su muerte. Recordemos esa larga lista de Hebreos capítulo 11, todos estos hombres que murieron en fe, desde Abel hasta Berequías, Zacarías, todos estos hombres que murieron en fe, murieron creyendo y confiando en Dios. Ellos vivieron la vida cristiana y perseveraron hasta el final, perseveraron hasta el último suspiro de su vida. Ellos corrieron la carrera hasta el final. Para un cristiano la muerte es el pasaporte para estar en la presencia de Dios. Ahora, sé que nadie quiere morir. Y cuando anuncié en mi iglesia que iba a enseñar acerca de la muerte, muchos se asustaron. ¿Cómo así que vas a hablar de la muerte? Nadie quiere que le hablen de la muerte. Pero hermanos, todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Y es importante que nosotros pensemos en esto y estemos preparados también para enfrentar la muerte. El creyente al morir va directamente a la presencia del Señor. Nos acordamos del ladrón en la cruz en Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No mañana ni pasado mañana, sino hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Morir en fe es morir en Cristo, es entrar directamente a la presencia de Dios, es ser salvo. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De manera que el cristiano no debe temerle a la muerte, porque al morir va a estar con el Señor. Nosotros debemos de confiar en Dios y esperar en Él y descansar en Él. Ahora, nosotros como cristianos debemos de trabajar todos los días como si nunca fuéramos a morir. No debemos de estar tampoco como asustados. No. Debemos trabajar y evangelizar y vivir nuestra vida cristiana, disfrutándola en el Señor, sirviendo, trabajando para el reino de Dios. Pero también tenemos que tener en perspectiva que un día vamos a morir. Y asimismo, cuando muera un familiar de nosotros, debemos estar preparados de que en algún momento va a morir mi padre o mi madre o mi hermano, y nosotros debemos es correr a predicarle la palabra antes que llegue este momento, de tal manera que en el momento de la muerte podamos tener la satisfacción y la certeza de que murieron en Cristo, y los familiares puedan de alguna manera recibir como ese aliciente, como ese tranquilizante de que su familiar, su padre o su esposo o cualquier familiar que sea, murió en Cristo. Es muy triste cuando nosotros sabemos que un familiar muy cercano murió sin Cristo, porque sabemos que ya no hay esperanza para él. Pero es un gozo cuando sabemos
que aquel hombre o aquella mujer murió en Cristo. Hace cerca de un año murió Tim Keller. Y Tim Keller fue más conocido el día de su muerte que durante toda su vida. Todos los estados, todos los teólogos que conocían a Tim Keller colocaron en su estado, en el WhatsApp, en el Facebook, algún epitafio, alguna frase, algo alusivo a Tim Keller. Tim Keller fue un pastor muy importante y que escribió muchos libros. Tim Keller murió en fe. Amados hermanos, corramos la carrera de la vida cristiana, viviendo para la gloria de Dios. Corramos la vida cristiana teniendo como objetivo la meta. El apóstol Pablo, escribiendo en Filipenses, dice: por lo cual, dejando a un lado, dejando atrás aquellas cosas, me extiendo a lo que está delante, para ver si logro asir aquello para lo cual fui asido. Es decir, para ver si logro alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado. Es decir, para ver si logro alcanzar a Cristo, el cual me alcanzó a mí. Nosotros como cristianos debemos de correr la carrera, es decir, vivir la vida cristiana teniendo como objetivo Cristo, el cual es nuestro Salvador y nuestro Redentor, el que murió en el madero de la cruz. Y esta es nuestra esperanza, hermano. Nuestra esperanza es que al morir vamos a estar con el Señor. Nuestra esperanza es ese galardón de la vida eterna. Nuestra esperanza es la corona de justicia. Nuestra esperanza es estar en la presencia de Dios y ver a Cristo cara a cara, disfrutando de Él eternamente. Esta es nuestra esperanza y esta es nuestra meta. Por eso nosotros como cristianos no debemos de vivir una vida como de desdicha. Nosotros aquí somos peregrinos en esta tierra. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Allá es donde vamos a vivir por la eternidad. Aquí somos pasajeros. Nacemos y no sabemos qué día vamos a morir. Pero lo que sí sabemos es que al morir estaremos con Cristo en la presencia de Dios.